Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 5 de marzo de 2021, en esta edición número 34 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com. Y voy a compartir con ustedes la columna que me vi obligado, lo digo sinceramente, a escribir anoche muy tarde, porque me siguieron llegando durante todo el día links a las notas que daban la información de que American suspendía los vuelos a Uruguay. O sea, en una primera instancia, como era una noticia sabida por nosotros desde hace mucho tiempo, que era reiterativa de lo que había pasado el año pasado, no nos llamaba mucho la atención, pero evidentemente el estado de desesperación que tiene la gente del turismo y ve lo que está pasando, yo siempre hago la misma comparación para hacer gráficos. Si uno pone muchísimos millones de dólares para hacer un gran centro comercial, un enorme centro comercial, y a la vez, después que lo inaugura, dinamita todas las calles que conducen a ese centro comercial, evidentemente el éxito de ventas de ese lugar va a ser imposible. Bueno, como metáfora vale para decir que Uruguay es lo que está haciendo. Uruguay tiene un gran producto, un gran destino turístico, muchísimo de repente, muchísimo más importante de lo que muchos piensan que tenemos, pero la gente no tiene cómo llegar y cada vez tiene menos cómo llegar. Así que vamos primero a esta reflexión que hago en la columna y después la comentamos con el panel. Aviones, esos aparatos que vuelan. No debe faltar casi nada para que en algún momento en Uruguay pronunciemos la frase del título con naturalidad, por lo lejano, por lo desconocido que puede llegar a ser ese medio de transporte. El deterioro catastrófico de la conectividad aérea del Uruguay está en el peor momento de la historia del país y no es solamente por la pandemia. En las últimas horas se cumplieron 25 años de la llegada de American Airlines a Uruguay y coincidió con el anuncio de la nueva suspensión de operación de la ruta a Montevideo a partir del próximo 27 del corriente mes, hasta probablemente el 17 de diciembre de este mismo año. Ya el año pasado había ocurrido lo mismo y tampoco la determinación tuvo que ver con el COVID-19, se había decidido antes. Está todo tan dado vuelta en la aviación en el país que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, alarmado por la noticia, no fue a plantearle su preocupación al ministro de Transporte, Luis Heber, tampoco al director de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte, Daniel Olmedo, ni siquiera al director de la DINASIA, al brigadier Gaetano Battagliese, y mucho menos al director de Transporte Aéreo de la Autoridad Aeronáutica, Sergio Pérez Lauro. No, el planteo lo hizo al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Así dado vuelta está todo aquí. Lo realmente extraño no es que American Airlines deje de volar otra vez. Lo raro es que haga tanto tiempo que lo hace, cuando es un secreto a voces que es una de las peores rutas en cuanto a rendimiento comercial de la compañía. Casi con ingenuidad, inocentemente, o quizás todo lo contrario, buscando alimentar su molino político, Da Silva afirmó en subrayado que aún tratándose de una decisión comercial de una empresa privada, el gobierno debe hacer gestiones para revertirla. Si Uruguay pretende atraer turistas para los hoteles apagados, inversores para tratar de incentivar la mano de obra y residentes que van a venir, naturalmente tenemos que tener una conexión directa con Estados Unidos, agregó. Pedro Dolara, un uruguayo que llegó a ser uno de los protagonistas del transporte aéreo en Estados Unidos y a nivel internacional como senior vicepresidente para Miami, Caribe y América Latina de American Airlines, fue el hacedor de la llegada de la aerolínea
a Uruguay en 1996, exactamente el 3 de marzo de 1996, por eso se cumplieron recientemente 25 años. Y en 2004 lo hacía ya con vuelos directos en temporada desde la capital del Sol a Montevideo. Otro sostenedor de la ruta fue sin dudas el actual alto ejecutivo de Delta Airlines, durante muchos años gerente general de América en Uruguay, Rodrigo Bértola. Recuerdo miles de veces que hemos charlado sobre las dificultades que tenía American para sostener operando esa ruta. Pocas veces, como en la pasada jornada, nos llegaron tantos mensajes con link a las notas periodísticas que anunciaban la suspensión decretada por American. Se nos hace difícil escribir una vez más acerca del aislamiento aéreo que cada día se acentúa en mayor grado y deja a Uruguay cada día más lejos del mundo. Cuando algún día se termine esta pesadilla covidiana, podemos llegar a correr el riesgo de ser un destino turístico apetecible luego de la buena imagen difundida a nivel global en la lucha contra el virus, y entonces caeremos en la cuenta, aunque cueste creerlo, nadie se ha dado por enterado, que no tenemos forma de traer más turistas que los que transporta López Mena vía fluvial. El calificativo más cercano a la realidad que se nos ocurre ante tanta desidia de la clase política respecto a la desconectividad aérea es vergonzoso. No es que se hable de platillos voladores, ovnis o cosas por el estilo. Hablamos de aviones, esos aparatos que vuelan. Te dije que era breve, Ramón, y creo haber sido claro. Sí, esto tiene dos partes. También el análisis es excelente. La pandemia nos da una realidad, pero no podemos dormirnos en esa realidad. Tenemos que mirar para el futuro. Y lo que pasa es que cuando miramos al futuro vemos decisiones del pasado que son terroríficas. Entonces, si en el futuro, cuando se vuelva a poder viajar en viajes internacionales, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, no hay un panorama para nada halagüeño. Uruguay necesita conectarse como cualquier destino turístico del mundo, como cualquier país. Y no solamente como turismo, el tema del transporte de cargas, el tema del transporte comercial, es tan... Cultural, étnico, sanitario, de todo. Lo que pasa es que a veces la prensa generalista mide el vuelo con el turista americano llegando con la camisa con los floripondios. Claro. Y no pasa por ahí el negocio del transporte aéreo comercial. O sea, Uruguay necesita una compañía aérea con el título que le quieras poner y que quieran discutir. Uruguay necesita tener una comunicación permanente, diaria y fluida con Argentina, con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Perú y con Brasil. Eso es lo mínimo. Una malla armada así. Y por otro lado necesita, en vuelos de larga distancia, una conexión diaria, permanente, los 365 días del año, con Estados Unidos vía Miami, que es la puerta de entrada de los latinos a Estados Unidos, y la entrada a Europa vía España. Esas son las dos comunicaciones externas de esa malla. Y que me digan que hoy no se puede, sí, perfecto, pero ya hasta el cansancio hemos dicho que el día que esto se abra, las cosas nos van a pasar por encima. No sabemos si se va a abrir en una semana, 15 días, un año, 3 años o un lustro. No lo sabemos. Y no está en discusión eso. Sino que la legislación, la infraestructura, todos los servicios auxiliares que va a requerir eso tienen que estar por lo menos en una carpeta preparados. Y que una noticia de este tipo, que se corte el vuelo a Estados Unidos, que provoca un shock psicológico,
independientemente de la cantidad de vuelos que había semanal, ni la gente que transportaba, ni la carga que transportaba. No medimos eso porque lo ignoramos. Pero psicológicamente es un golpe. Pero que otra vez la política erróneamente salga a buscar su crédito y que, como tú decís, se ignora el Ministerio de Transporte en todo esto, demuestra la ignorancia total de los políticos de este tema. Pero lo que pasa es que los políticos lo que miran es la prensa y han visto últimamente que cada vez que llegaba un nuevo vuelo o pasaba algo con una aerolínea, en la foto en el aeropuerto salían que Chichán y Liberov. Es decir, no salía el ministro de Transporte. Cuando ese avión, lo menos que transportaba era turistas al Uruguay. Era turista, claro. Entonces, bueno, ahí volvemos otra vez a la propaganda. Entonces, viva la Pepa, ¿viste? Entonces, a ver, hay cosas que alguna gente sabe, alguna gente conoce, hay algo que se está haciendo, pero no lo estamos haciendo acá. No lo estamos haciendo acá. Ojalá que algún día podamos anunciar eso que se está haciendo en alguna parte del mundo, que puede tener, puede generar un cambio radical en todo esto que estamos hablando. Pero acá nadie discute, nadie habla de política aeronáutica. Lo último que se hizo fue en 2011 el Foro del Aire, que cuando Pintado lo anunció, yo en ese momento asesoraba a Hugo Perelli en comunicación cuando era presidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay. Tuvimos una reunión con el ministro Pintado y nos propusieron sus asesores trabajar en conjunto para ese foro. Hicimos 3 o 4 preguntas y nos miramos con Hugo y salimos diciendo que no, porque anticipamos lo que iba a suceder. O sea, se hizo mucha fanfarria, mucha cosa, la necesidad del Foro del Aire, y fue un acto político como muchos de los otros, como el que se hizo hace un tiempo, un poco más acabado, un poco más pensado, porque fue en parte como respuesta a la invitación que le hizo el entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi, a la secretaria general de la OASI, la doctora Liu, que culminó en una contratación a la OASI para que hiciera un plan maestro, y ahí se hicieron, con un gran trabajo del desaparecido y querido amigo Alejandro Espera, asesorando al Ministerio de Transporte, del propio brigadier Daniel Olmedo, que ahora está como director de transporte aéreo, se montó 2 veces el DAX en el Radisson para hablar de la necesidad de una reformulación de la política aeronáutica. Y recuerdo que en el último momento, hablando con Rossi, le dije: ministro, esta es una buena iniciativa, pero lo que me va a importar es el después. Si usted me dice que con esto se logran los objetivos que se necesitan, bárbaro. Si no, también va a ser un acto político como fue el Foro del Aire. Y lamentablemente, una vez más tuve razón, no pasó más nada. Desde ese momento no pasó más nada. Entonces, acá a nadie le importa, por eso el título bastante sugestivo de aviones, esos aparatos que vuelan. Así que en eso estamos. No sé, Ricardo, si tenés alguna reflexión para meter en esto. Sé que no es tu tema la aviación, pero ya estás acostumbrado a ver todo esto y también te duele. Sí, a mí me surge una pregunta, un interrogante, y es que ¿por qué las líneas aéreas abandonan determinados destinos? La respuesta la tengo, es porque no les cierran los números. Yo tuve la oportunidad de participar en varios lanzamientos en un aeropuerto complicado como el de Rosario. Estoy hablando de UER. Hice el vuelo de relieve invitado por Antonio Rama, con una expectativa extraordinaria de que eso pudiera funcionar. No funcionó. Sol, con un lechero funcionaba y
a duras penas. Amazonas nunca pudo porque se quejaba de los costos de intercargo y de los costos del aeropuerto, en este caso Bueno, el de Rosario. esa es la poca cosa que puedo estar de acuerdo con la conducción de Amazonas. Y no solamente, Los costos de intercargo siempre fueron prohibitivos. no solo eso, también BQB naufragó de alguna manera en el aire, y todo tenía que ver con los números, no cerraban las rutas, no cerraban los números. Y Uruguay creo que en el mapa mundial, en este momento, no le cierra a nadie, y es imperioso generar una política interna de promoción del tema de aerolíneas para el Uruguay, porque si no, no va a ser viable. Esto es lo que yo desde mi humilde lugar he podido detectar y tiene que ver Perfecto. con los balances que las compañías aéreas hacen. Ahora hay que ver qué el Estado uruguayo que podría estar generando para incentivar a las líneas aéreas que vuelvan, ¿no? Te van a contestar que no es momento. Nunca es momento, porque siempre se considera lo que hay que invertir para generar una conciencia aeronáutica en el Uruguay como gasto y nunca lo ven como una inversión. Te digo más, no es mi tema desde adentro, intrínsecamente, pero sí lo ha sido en la práctica, en la experiencia, que esto lo charlábamos ayer en una reunión que tuvimos contigo, el tiempo transcurrido de lo que uno ha experimentado en una actividad y haber visto fracasar las rutas de UR, BQB, Sol y Amazonas, para mí es un trauma, porque trabajamos muchísimo para promoverla, trajimos periodistas, fuimos, vinimos, publicidad, notas, prensa, hicimos todo lo que pudimos hacer y fracasó. Y digo, ¿qué están haciendo mal? Evidentemente algo están haciendo mal y todo se circunscribe a la zona de los aeropuertos. Esto es lo que yo entendí, lo que descubrí, que hay algo mal manejado en la interna que genera que las compañías se vayan. A ver, hay muchos factores. Lo más fácil es echarle la culpa a los aeropuertos, a los costos de los aeroportuarios. Esa es la más fácil y es la que escucho hasta el cansancio cada vez que hablan los CEOs de las aerolíneas. Pero todo tiene su historia. O sea, cuando las autoridades de Puerta del Sur firman el contrato con Leadgate, cuando Pluna llega al Uruguay, Campiani les hizo una propuesta que si llegaba a determinada cantidad de pasajeros, prácticamente no pagaba nada para usar el aeropuerto de Carrasco. O sea, le dio un ataque de magnanimidad a Puerta del Sur o un ataque de inteligencia a Campiani. No, fue una transacción de lo más acertada. ¿Por qué? Porque el éxito de un aeropuerto no es cobrar la pista, no es cobrar para que funcionen los aviones en sus instalaciones. El éxito de un aeropuerto es el funcionar como un centro comercial. Eso es lo que necesitan los aeropuertos y para eso invierten los aeropuertos. Entonces, Pluna le ponía 1000 pasajeros diarios al aeropuerto de Carrasco. ¿Y qué le iba a cobrar Carrasco? Le tenía que pagar todavía. Perdón, 1000 pasajeros diarios en tránsito. Eran muchísimos más los que llegaban y los que salían. Entonces, por eso te digo, es todo muy relativo, pero para entenderlo, yo no soy ningún sabio de la aviación, soy un advenedizo en el tema desde hace unos cuantos años porque alguien tenía que hacerlo. Pero he escuchado permanentemente a gente que sabe y consulto permanentemente a gente que sabe. Y acá hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada de lo que se debe hacer, ni se ha consultado a quienes se debe consultar. Y aquí en Uruguay hay mucha gente que tiene sobrada materia gris para que funcionase la aviación comercial Circle. Quiero cerrar con una reflexión y algo que siempre pienso y lo voy a seguir pensando. Los servicios públicos son y serán deficitarios.
cualquier estado que crea que una compañía aérea o el servicio de trenes, que Uruguay prácticamente no lo tiene y Argentina más o menos, solamente en Buenos Aires, le puede llegar a dar los números, está confundido, nunca van a dar los números. Y hay que sentarse a ver cuánto voy a perder, cuánto voy a invertir, no cuánto voy a perder, en tener buena conectividad. Está muy buena la reflexión, Ricardo, pero supongo que Ramón se debe estar el reglamento para entrar en este tema que vos lanzás, porque hay servicios y hay países. Hay servicios y servicios y hay países y países. Que los trenes en España dan pérdida, lo sabe todo el mundo, pero España no funcionaría para nada si no tuviese los trenes. Hay destinos, algunos en el Caribe, que si no inventaban los charters, no funcionaban. Andá a preguntarle primero al Conrad y después al Enjoy si no generaban los charters para traer los jugadores, de qué vivían. Es tan simple como eso. Cada destino tiene su distinta necesidad y su distinta posibilidad. ¿O no, Ramón? Bueno, este tema es tan profundo que no me animo a tratarlo ahora, porque si tirara una frase quedaría totalmente descolgado, pero sí voy a recurrir a las sabias palabras del filósofo austríaco Munstock. Los aviones son aparatos que volan. Mirá que él le robé la frase de mi columna, el título de mi columna, ¿no? Ese de mi tierra, Marquito. Bueno. Ídolo, Marquitos. Sí. Bueno, gente, ¿está ok? ¿Damos por cerrado este segmento? Y da para charlar bastante, ¿no? Me gustaría una segunda parte de esto. A cuenta de mayor cantidad, ¿ok? Sí, sí. Enseguida retornamos.